inclusive se mal de todo lo que una no sobre un manejo de una disciplina de ser la que el clínico médico nuclear de otros. Entonces, no sé el tiempo. De junio, y así recibirán de información urbana de su que los desear lo que tenemos tan cotidianamente. Ese cuadro es importante. Todo célula O. Célula O sabemos que los elementos jóvenes, de esos elementos jóvenes, si es que hay una alteración, primero lo displaza, o si esto sí puede originar una leucemia. Ya lo habrán leído, que la enfermedad domina más que nada en médula, pero estos elementos que salen de la célula ya llegan a un grado de maduración, generalmente ya sea en el ganglio o en el timo, van a desarrollar un tipo de linfoma específico. Por eso vemos en lo que respecta a timo, esta malformación y que tiene cierto componente ganglionar, pero sobre todo sistémico, es referido a los linfomas de células T. En cambio, cuando es la maduración a nivel ganglionar, y es importante conocer la estructura ganglionar, es decir, el centro germinal, la zona del manto, la zona marginal, y nos vamos a dar cuenta que de acuerdo a cada localización es que va a desarrollar un linfoma de forma específica. Preguntas típicas que mencionan, ¿no? ¿Qué linfomas surgen en el centro germinal? Ahí se resumen como tal. ¿Qué linfoma surge en la zona del manto? El linfoma del manto. Y también hay un tipo de célula que madura en el ganglio, pero emigra y se transforma en célula plasmática y de origen al mieloma múltiple. Entonces, este cuadro del Robbins, un buen libro, que nos ayuda a poder orientarnos y a partir de eso dividir las aguas. La clasificación de OMS, tal vez este es de 2011, pero vemos, ¿dónde nos encontramos? ¿Dónde encontramos el tema que vamos a tratar el día de hoy? Macroglobulinemia de Waldenström, ¿ok? MB, para no estar repitiéndolo. Entonces, vemos que pertenece a un grupo grande que son las neoplasias de células B. Y vemos que hay varios subtipos. También vemos que guarda estrecha relación el linfoma linfoplasmocítico con el linfoma linfocítico pequeño o linfoma de linfocitos pequeños. Entonces, no es un sinónimo MB que el linfoma linfoplasmocítico, sino que es un escenario. Y hasta el momento se tiene mucha controversia en ver de clasificarlo o dividirlo. Pero también vemos otros tipos. Doctor, ¿me tengo que aprender todos? ¿Me tengo que saber al menos los más frecuentes, los que me va a llegar a consulta y de acuerdo a ese dividir según se vayan presentando los hallazgos? Esa es la clave. Cuando ustedes ahí husmean por una puerta, quieren ver todo, ¿no? Pero solo está la rendija que pueden ver. ¿Por qué ponen este ejemplo muy importante? Porque ustedes, quien vaya a ser patólogo o cirujano, nos va a ayudar mucho, o genetista inclusive, porque cuando se toma una muestra, una biopsia de esto, debe ser un material en el cual sea regular para hacer las diferentes tinciones. Muchas veces uno se conforma, ya solo darle una punción con aguja fina. Eso es una limitante porque solo vamos a obtener células contaditas.
y con eso ya forzar el ojo del patólogo, a ver, me pareció un linfoma. ¿Pero qué tipo de linfomas? Sabiendo que hay 89 tipos de linfomas. Uy, no sé, piden nueva muestra. Entonces, todo ese tiempo que han invertido para poder hacer el diagnóstico con un BAF, se cae al agua todo eso. ¿Esto qué quiere decir? Mientras más material tengan ustedes disponibles, mejor van a saber el diagnóstico y van a tener un panorama más amplio. Mire, con solo el contorno de esa rendija, nos perdemos de ver estas células, o tal vez estos vasos sanguíneos infiltrados, o tal vez esta célula de acá. Entonces, siempre tengan en cuenta, no BAF para hacer un diagnóstico de linfomas, una biopsia de preferencia de todo el ganglio, y obviamente nosotros hacemos el diagnóstico de linfomas con inmunohistoquímica, una técnica especial de patología. ¿En qué consiste? El principio de antígeno-anticuerpo, los antígenos tumorales y los anticuerpos a modo de coloraciones para definir el diagnóstico. Es así, miren. Ese ganglio lo tienen que sacar. Ven adenopatías o palpan adenopatías en cuello, en axila, en ingle, así lo tienen que sacar por completo. Eso no es un BAF. Mira, ahí está el grosor del bisturí, todo eso. ¿Se imaginan cuánta información va a brindar eso en el tema del diagnóstico? Va a ser bien útil. Y obviamente, como es una enfermedad, hemos visto que probablemente parte de médula ósea, debemos hacer su respectivo aspirado de médula ósea. Vamos a definir el compromiso óseo y también de sangre de médula ósea, que nos va a aportar bastante información y que es el estadiaje mínimo de un paciente con linfoma. Este es un cuadro bien importante. Lo creé hace una década más o menos. Falta publicarlo nomás. La forma global de abordar los linfomas. Sabemos, partimos con linfomas y dividimos en dos grandes brazos, Hodgkin y no Hodgkin. Y a su vez el no Hodgkin se divide en células B y células T. Este cuadro representa al linfoma no Hodgkin de células B. Y tenemos una buena mnemotecnia, o tal vez con una seña, con una mano, ¿no? Empezamos con los linfomas indolentes, el segundo dedo, linfomas intermedios, el tercer dedo, los linfomas agresivos, el cuarto dedo, los linfomas de alto grado y los altamente agresivos. Y los representamos tal cual. 1, 2, 3, 4, 5. Linfomas indolentes, ¿por qué son indolentes? ¿Por qué no duelen? No, porque son oligosintomáticos, tienen una evolución crónica, 10, 15, 20 años, son incurables. Estos sí son incurables. ¿Cuáles son sus principales representantes? El linfoma folicular, el linfoma marginal. ¿Qué significan estas siglas? Linfoma, linfocitos pequeños, leucemia linfocítica crónica. Y muy pegado está el MB. ¿Por qué? Porque sabemos, al menos por unas diapositivas atrás, que era un escenario específico del linfoma linfoplasmocítico. Tiene mucha relación con este tipo de linfoma, el linfoma de linfocitos pequeños, pero también tiene ciertas características de las discrasias de células plasmáticas por el pico monoclonal M. Estos ya vemos, son incurables, tienen una larga latencia y también pueden sufrir en el tiempo una transformación, como vemos acá esta flecha. Esta flecha representa la transformación del linfoma de linfocitos pequeños hacia una forma más agresiva. Eso se conoce como síndrome de Richter. Tenemos un intermedio. ¿Por qué? ¿Por qué es intermedio? Porque da la impresión de que se comporta como una enfermedad indolente, pero finalmente tiende a ser agresiva, como es el linfoma del manto. Es una enfermedad que tiene alta infiltración por el tracto gastrointestinal, pero de forma secundaria. No nace en el tracto gastrointestinal, nace en ganglios, pero por su mismo comportamiento migra al tracto gastrointestinal y lo hace una enfermedad agresiva. En el tercer lugar está el linfoma más frecuente que conocemos. Linfoma no Hodgkin de células B, grande difuso. Acá le vamos a conocer
simplemente como la parte de linfoma difuso. ¿Por qué es importante? 60% de estos pacientes se curan del todo. La mitad de pacientes sin tratamiento fallece a los 2 años, sin tratamiento, pero ya no llegar a diagnosticar en ese tiempo es un poquito, no es tan conveniente realizarlo. El típico tratamiento de acá, ¿cuál es? El R-CHOP. Y con eso se ha demostrado sus tasas de curas tan altas. Obviamente, cuando recurre a la enfermedad, uno hace uso de otras moléculas. Luego tenemos este grupo importante que son los linfomas de alto grado. Estos lamentablemente tienen un pronóstico adverso. Generalmente la sobrevida menor a 1 año. ¿Por qué? Porque tienen amplia replicación, tienen también un alto componente que infiltra el sistema nervioso central. Y ya un paciente con infiltración del SNC, el paciente lo deteriora. Ya a partir de que hay una infiltración del sistema nervioso, otorga un pronóstico entre 3 a 4 meses. Pero de forma global, la sobrevida es menor a 1 año. Y esto lo podemos diagnosticar principalmente por un examen que se llama el FISH. El linfoma plasmablástico es un tipo de linfoma, sobre todo en pacientes VIH, que se presentan en mandíbula, se presentan en retroperitoneo, personas jóvenes, y a pesar de tener un marcador que es el CD20, no se utiliza rituximab. Ese es un dato importante. ¿Y por qué pongo el mieloma acá? Porque guardan características similares por estas células plasmáticas que tienen marcadores de células plasmáticas, como es el CD38 o CD138. Y finalmente, este altamente agresivo, el linfoma de Burkitt, comenta en cuanto a su biología que cada 25 horas se replica la carga tumoral. Vamos a ver pacientes o vamos a ver tipos de esta enfermedad que son tanto epidémico, endémico y espontáneo. ¿Por qué endémico? Hay un área geográfica en el mundo donde viaja el doctor Denis Burkitt y describe un grupo de niños con tumores mandibulares. ¿Cuál es ese país del África? ¿Dónde va? ¿Dónde? ¿Somalia? ¿No? ¿Kenia? ¿Tanzania? ¿Etiopía? ¿Egipto? ¿Nepal? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cañete? ¿No? Mentira. Uganda. Él viaja a Uganda y junta todos esos casos y los describe como tal. Y obviamente, como es el primero en describir, doctor, le vamos a dar el nombre. Su apellido es enfermedad, linfoma de Burkitt. Bien. Pero también a partir de los años 70, 80, que empieza la epidemia de VIH, que ya para estas alturas ha sido controlada, sigue aumentando los casos, pero las consecuencias de la enfermedad están siendo controladas, es que también hay una asociación epidémica de VIH con linfoma de Burkitt. También vamos a ver eso. Y otro gran grupo que sin necesidad de ser de Uganda, sin necesidad de tener VIH, desarrollan el linfoma de Burkitt, que es la forma espontánea. A pesar de eso, es curable. Pero es curable si no dejas pasar un tiempo de hacer el diagnóstico, de dar quimioterapias intensas y finalmente consolidar y curarlo con trasplante. Ese es el resumen, todos. Es más, ya acabé. No. Ya, ahora vamos a ver el desarrollo de estas patologías. Entonces empezamos con los linfomas indolentes. ¿Cómo lo podemos agrupar? Hay obviamente muchos subtipos, pero los que ustedes tienen que rescatar de todas maneras es el linfoma folicular. Están obviamente los demás, pero el linfoma folicular es el principal representante de los linfomas indolentes. Vamos a ver otros tipos. Y si se dan cuenta acá, también tenemos el linfoma linfoplasmocítico /MB, ¿no? Entonces, pertenece dentro de una forma a este gran grupo. También tenemos linfoma de las zonas marginales. Casi la mitad de todos los linfomas no Hodgkin son linfomas indolentes y entonces es muy probable
que ustedes en su práctica clínica, sean clínicos, sean cirujanos, van a ver esta patología. Y acá también menciona tanto el linfoma folicular en cuanto a su edad de diagnóstico, aproximadamente 65 años, el linfoma marginal, también el tercer más común. Una pregunta muy repetida en cuanto al linfoma marginal o en sí a los linfomas es que nosotros pensamos que solamente los linfomas son de ganglios, pero donde haya un linfocito va a haber un linfoma. ¿Dónde hay linfocitos? Cerebro, hueso, piel, hígado, pulmón, entre otros órganos, ¿no? Entonces, la pregunta que muchas veces han residentado, ¿cuál es el linfoma extraganglionar más común o dónde es la localización del linfoma extraganglionar más común? Es el pulmón, hueso. Por ahí escuché la respuesta correcta por acá. Estómago. Es el estómago. Es pregunta cotidiana y probablemente le van a hacer y con ese ingresen. Pero no solamente de esos lugares, sino también esa que estamos hablando es probablemente el linfoma marginal tipo MALT. ¿Qué significa MALT? Malta, tejido linfoide asociado a mucosa, y es el que está más relacionado con el Helicobacter pylori, y lo vamos a ver en un momento. Es bien interesante ese cuadro. Entonces, y también obviamente afecta a nivel ganglionar. Dentro de los temas, lo han puesto como raro. De hecho es raro este tipo de linfoma, pero al menos acá en ese hospital lo raro es común, ¿no? Doctor, una macroglobulinemia de Waldenström, excelente, tiene todo, bien, porque acá recibimos pacientes de todo el país. Tal vez lo que no pueden resolver de otros hospitales, vienen para acá. Y lo que respecta a manejo de cáncer, al menos esos nos han dado la noticia del Ministerio de Salud, es que después de neoplásicas, el hospital que más recibe casos de cáncer en el Perú es el OAIS. Entonces, para quien esté interesado en ver esos casos, es bienvenido. De hecho, está relacionado con un pico monoclonal, sobre todo inmunoglobulina M, y para que se olviden, porque le pueden poner ¿cuál inmunoglobulina se eleva? ¿Waldenström es así? Lo volteo, ahí está, la M. Y nos olvidamos, infiltra la médula ósea, bone marrow, llega a infiltrar, es una enfermedad de todas maneras autoinmune, inflamatorias, y mientras estén mayores esas alteraciones, son más frecuentes también las infecciones, como menciona ahí. Puede haber, de hecho, complicaciones, y lo vamos a ver con unas figuras más adelante, para que no se duerman como el doctor. Entonces, el linfoma de la zona marginal puede darse a nivel, primero, de órganos, tejido linfoide asociado a mucosa, spleen, del vaso, ven cómo ese vaso está muy crecido, y ganglionar, como vemos en ganglios del cuello. Sabemos que el vaso, ¿cuál es su principal función? El cementerio de los glóbulos rojos, ahí está. Pero también cuando está aumentada la función, tanto de los ganglios, o hay destrucción de los linfocitos neoplásicos, va a aumentar su función. Eso se conoce como hiperesplenismo, y lo vamos a ver clínicamente al palpar esta esplenomegalia, pero también se ve hepatomegalia. Eso es un hallazgo muy frecuente de las neoplasias hematológicas, más en leucemias y linfomas, menos en mielomas. Y vemos acá, y también vemos las adenopatías. La forma de presentación, vemos extranodal es lo que va a predominar, y ahí vemos, ¿no? En estómago, el mal. También en el resto del tracto gastrointestinal, puede ocurrir en la piel, puede ocurrir en el pulmón, en la parte que hemos tenido pacientes con linfoma mal de tiroides también, y linfoma extraocular. Se comenta también que el 100% de pacientes que han tenido o que tienen linfoma mal, antes han tenido el 100% tiroiditis de Hashimoto. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar? Que probablemente esas enfermedades autoinmunes que son crónicas, o los pacientes reumatológicos en inmunología que los están manejando, un buen porcentaje de ellos en algún momento van a desarrollar linfomas.
pero también hay en el vaso y también en los ganglios. El MALT gástrico es el prototipo de la enfermedad facilitada por antígenos. ¿Qué antígenos? Los antígenos del Helicobacter pylori. ¿Qué es el Helicobacter pylori? Una bacteria que tiene una bacteria flagelada. ¿Dónde lo contraemos? ¿Dónde nos contagiamos? Claro, tuvimos que ahí empalmar con una clase, no hubo donde almorzar, no vamos a comer acá en la esquina, una carretilla, su cevichito, todo está barato. Claro, una vez ya, pero si es cotidiano, voy de lunes a viernes, este es mi point. Oye, bien sutiles los chicos. Ya. Entonces, eso, ¿quién lo facilita? Esas proteínas, las proteínas sobre todo el BAC-A y el CAG-A, esas dos proteínas son carcinogénicas. ¿Por qué? Primero que ocasionan una gastritis crónica. Nosotros sabemos que esa gastritis crónica va a ser una alteración del epitelio y causa una metaplasia. Después de la metaplasia, la displasia y finalmente un carcinoma. Generalmente un adenocarcinoma, en la mayoría de los casos el cáncer gástrico es adenocarcinoma, pero también hay un pequeño porcentaje, así como GIST o tumor neuroendocrino, también hay de linfomas. Y es el prototipo como tal. Entonces, es tan importante que cuando se trata un linfoma gástrico, ¿qué se debería dar? La terapia triple erradicadora. ¿Y en qué consiste esa terapia triple erradicadora? Ya, entonces primero se diagnostica obviamente por una endoscopía. La endoscopía que tenemos que ver, si hay una lesión, características de esa lesión, dónde se localiza, el grado de obstrucción y obviamente tomar una biopsia. Ya abordando el Waldenström, acá vemos que inclusive algunos tratan de englobarlo en las discrasias de células plasmáticas. Cuando hablamos de discrasias de células plasmáticas, tenemos el MGUS, tal vez ya lo habrán revisado, ¿no? Gammapatía monoclonal de significado incierto. ¿Cuál otro? También tenemos otros como el mieloma múltiple, pero acá prácticamente nos abocamos a esos últimos. Entonces, ¿qué tienen? El pico monoclonal del tipo M y la infiltración, vemos de la médula ósea, puede ser uno sintomático o asintomático. Van a ver las guías que están en una diapositiva a continuación, que generalmente cuando es asintomático es simplemente observación. Ya cuando tiene la repercusión de síntomas neurológicos por hiperviscosidad, ya uno da el siguiente paso y empieza a tratarlo. Hay inclusive criterios. La célula de por sí, la célula del linfocito, tiene características distintivas. Por ejemplo, nosotros nos conocemos, no, ese pata viene en zapatillas, este pata viene en corbata, este tiene mochila roja, ¿no? Entonces, igual la célula tiene su CD. ¿Qué es CD o CD? Cluster Designation o Cluster Differentiation. Es decir, el receptor que lo caracteriza como tal. Y vemos cuáles son los receptores. Importantísimo, ¿eh? Primero, que es la principal controversia en cuanto a diferenciarlo o no de los linfomas. Los 4 marcadores típicos de un linfocito B, ¿cuáles son? CD19, CD20, 22 y 79. Esa es pregunta que, bueno, me acuerdo que me hicieron de R1. Y tienen este marcador, inmunoglobulina M de superficie. Fuera de eso, los más importantes, estos sí son comunes, siempre van a estar. Y otros que sí tienen que relacionarse mucho con los que son de células plasmáticas son los dos últimos. CD38 y CD138. Inclusive lo van a ver también en el linfoma plasmablástico, que ya les había hablado en pacientes VIH. ¿Por qué es importante todo esto? Doctor, tanto. Al menos uno tiene que aprenderse los que me van a servir para yo dar un tratamiento. Por ejemplo,
A ver, este tiene CD20. ¿Hay un anticuerpo que bloquee este receptor CD20? Rituximab. Chévere, lo voy a usar. Otro, CD38. ¿Hay algún medicamento que bloquee este receptor? Si lo hay y se utiliza en mielomas, el daratumumab. Otro, usualmente expresado, BCL2. BCL2, me suena BCL2. Doctora, ¿cómo está? Buen día. BCL2 lo vemos sobre todo en la mitocondria. Y hay un fármaco que se llama venetoclax, venetoclax, que bloquea esa proteína que es antiapoptótica. De todo esto nos sirve, porque uno puede pensar, no, oncología solo es dar quimioterapia, pero también es dar anticuerpos, que tenemos acá en lo que es el Perú y Ministerio de Salud, y tenemos acá en el hospital. Y esas son las manifestaciones. Interesante como en el gráfico menciona, ¿no? Amiloidosis, que sabemos que son depósitos fibrilares en algunas áreas del cuerpo, inclusive podemos ver en el corazón, sobre todo en lo que respecta a cadenas ligeras, lo que predomina inmunoglobulina M. Nosotros conocemos que hay 5 inmunoglobulinas, ¿no? GAMD, ¿no? GAMD. Acá va a predominar la M. Y un buen porcentaje van a tener estas crioglobulinas, van a presentar neuropatía, un buen porcentaje de pacientes, van a tener síndrome de hiperviscosidad. De por sí el cáncer genera un síndrome de hiperviscosidad, por eso que la segunda causa de muerte de los pacientes con cáncer, ¿cuál es? La trombosis. Entonces, si ustedes tienen un paciente anciano, con cáncer, postrado, y además tiene esta enfermedad, ya son los números de la tinca, pues, ¿no? Se va a desarrollar una trombosis, primero en miembros inferiores y probablemente que migre a pulmones y haga un tromboembolismo pulmonar. Tener bastante en consideración eso, porque nosotros vemos que el paciente tiene que estar echadito en su cama, no. Tiene que estar sentado, movilizándose y no ser un caldo de cultivo de trombosis, ¿ya? Lo otro es la infiltración de la médula ósea. Entonces, siempre cuando nosotros abordemos un linfoma, una leucemia, un mieloma, debemos evaluar la médula ósea. Primero un aspirado, entrenar muy bien el ojo para quienes sea patólogo o hematólogo y revisar esas láminas, o quienes les gusta hacer procedimientos, hacer un buen aspirado de médula ósea y toma de biopsia de hueso para descartar o confirmar la infiltración de médula ósea, de hueso. Hay un síndrome que se conoce como Big Nil. ¿En qué consiste? En que esta enfermedad infiltra algunos tejidos del sistema nervioso. Obviamente vamos a ver cambios o daño neurológico, deterioro neurológico, dependiendo de la zona, ¿no? Imagínense que infiltre la parte frontal. ¿Cómo estaría ese paciente? ¿Qué tendría? ¿Qué secuelas tendría? Cambios en la conducta, amnesia por ahí, demencia. En el lóbulo occipital, ¿qué tendría? Claro, pérdida de visión o disminución de la agudeza. En la parte temporal, del olfato, de la audición, también obviamente alterada. Y lo vamos a ver así. Y vamos a ver que también se comportan con adenopatías. Adenopatías, nosotros palpamos a la parte superficial, cervical, supraclavicular, vemos también axilar, inguinal o hasta popliteo. Pero el resto lo vamos a poder ver por tomografía. A ver, perdón, para decir acá los doctores. Eso. Luego la pila. Eso vemos. Vemos esos cambios por hiperviscosidad, una dilatación de la vena retiniana, sobre todo cuando vemos estos hallazgos de la paraproteína. Y también algunas hemorragias. Importante hacerle examen de fondo de ojo. En el examen de fondo de ojo, ¿qué nos va a valer mucho? Evaluar el grosor, el diámetro de los vasos retinianos, ver si hay edema de papila y
obviamente el paciente nos va a decir si está disminuida la agudeza visual. Y por el tema de las crioglobulinas, que más o menos se ven en un 5 o 10%, tenemos esto. ¿Cómo se conoce eso? Como fenómeno de Raynaud, muy bien. Entonces, esta es una paciente que es el grupo etario más frecuente, una paciente de más de 70 años, con esta alteración. Vemos en manos, vemos en piernas, vemos inclusive en las partes distales, en las partes terminales, como es en la oreja o inclusive en la nariz, y posterior a un procedimiento que es la fotoféresis, vemos cómo después de eso mejora sustancialmente. ¿Ah? Entonces vemos todo eso, y también que se acompaña de alteraciones a tipo de neuropatías. Hay que diferenciar el dolor del nociceptivo del neuropático. ¿Es similar? ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿En qué lo diferenciamos? Por ejemplo, si tiene uno una caída, una contusión, al haber hiperestímulo de esas áreas sensitivas, va a generar dolor, tipo opresión, tipo hincada. Pero ¿qué es lo que ocurre con un daño neuropático, un dolor neuropático? Ese nervio está dañado, como por ejemplo la diabetes, ¿no? Puede estar pisando una tachuela y ni se da cuenta, y no siente. Igual, nosotros reconocemos esos daños neuropáticos o neuropatías como que hay una escala de valoración que se llama DN4. Ese tipo de dolor o neuropatía es como un hormigueo, como una quemazón, se pone la camisa y le arde, esa sensación como si le estuvieran una electricidad o estuvieran hincando. Hay que diferenciar bien, hay que ahondar en nuestro examen físico. Y la guía, según lo que respecta a la de Estados Unidos, que es la NSCN, una de las guías más importantes en el mundo, es que solo con esos hallazgos deberíamos empezar a tratar a nuestros pacientes. Entonces, cuando hay anemia o ya plaquetopenia, la hiperviscosidad sintomática, es decir, el paciente dice, doctor, me siento mareado, no veo tan bien, siento calambres, uno tal vez ve ese Raynaud. Entonces, esas son las condiciones. La sensibilidad, ¿no? La neuropatía periférica moderada o severa, entre otros síntomas como menciona. Al menos la guía lo ha mencionado y... Entre unidos. Entonces eso. Luego, si es asintomático, no lo trato. Si es sintomático, sí lo trato. ¿Y cómo se debe tratar? Por medio de esos medicamentos. Ya habíamos adelantado el rituximab. ¿Qué es el rituximab? Todo lo que termina en MAP, monoclonal antibody. Ahí está, anticuerpo monoclonal. Y además, ¿qué es? XI. ¿Qué significa esa XI? Este medicamento tiene parte de ratón y tiene parte de humano. Es decir, es un medicamento, un anticuerpo monoclonal quimérico. Ya tiene de murino y tiene de humano. Por eso, cuando se administra esta medicación, uno tiene que estar vigilante, expectante, ¿a qué? A las reacciones infusionales, porque el cuerpo lo reconoce como algo extraño y empieza un síndrome pseudogripal, que es la rinorrea, la inyección conjuntival, la tos, la disnea, el broncoespasmo. Entonces uno tiene que acudir. Justo ayer hemos tenido un caso así. Hemos empezado rituximab y la media hora comenzó a hacer todo, ¿no? No desaturó, se había taquicardia. Entonces, ¿cómo nosotros tratamos eso? Prácticamente como toda, entre comillas, anafilaxia. ¿Qué damos? Hidrocortisona, clorfenamina, paracetamol. La paciente a la media hora mejoró y después completó su tratamiento. Eso sobre todo ocurre en la primera infusión del rituximab. El rituximab tiene 3 mecanismos de acción. ¿Cuáles son? Ya, muy bien, uno, el otro y el tercero. Ya. El primero es que se acopla directamente al receptor CD20 y por esa ligazón, por esa unión, causa citotoxicidad, es decir, destruye la célula neoplásica. Primer mecanismo.
Segundo mecanismo, atrae a las natural killer y destruye la célula. Y tercer mecanismo, por medio de la vía del complemento. El complemento lo hace como un tubo y todo el contenido de esa célula neoplásica sale y esa célula se destruye. Entonces tiene esa indicación. Puede tener obviamente, como toda medicación que no está libre de efectos, el que ya les he mencionado, efecto adverso, o también menciona que puede elevar hasta un 60% esa inmunoglobulina M y se agrava el cuadro clínico. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan antes de administrar todos estos medicamentos? Esto, la féresis, para disminuir la incidencia de estas secuelas. Otro es la fludarabina, es un análogo de purina, también está relacionado y el principal riesgo es que puede, obviamente es un medicamento citotóxico, lamentablemente no es como el de arriba, que es más dirigido a células neoplásicas. En cambio acá la fludarabina también ataca células neoplásicas y células normales, por eso los efectos adversos. Y su principal riesgo es que hasta en un 15% puede transformar esta enfermedad que estamos tratando a una leucemia mieloide aguda o un síndrome mielodisplásico. La bendamucina también, sobre todo, es un fármaco de elección, en lo que respecta a pacientes geriátricos, lo que más digamos, entre comillas, más seguro, más elegido por los geriatras, más elegido por los oncólogos que quieren tratar pacientes ancianos este medicamento, pero igual hay un riesgo de transformación de leucemia aguda y síndrome mielodisplásico, 5-8%, ¿no? 5-8%. Bortezomib. ¿Qué es el bortezomib? Inhibidor de proteosomas. ¿Cuál es la función de los proteosomas? Para la segunda fila, la primera fila, atentos, segunda fila, 50 dormido y tercero, está bien. La otra voy a traer café. Ya, entonces, todos hemos sido alumnos, no, todavía ustedes son alumnos. Sí he pasado por lo mismo, no se preocupen, no los castigaré. Entonces el bortezomib es un inhibidor de proteosomas, sobre todo está, digamos, indicado para neoplasias de células plasmáticas. Ustedes lo van a ver, leen el libro, el primer página del mieloma múltiple, está el bortezomib. Ya, linfoma plasmablástico, que ya hemos hablado en VIH, bortezomib. Y acá también. Entonces, esta enfermedad de por sí tiene características de linfoma y tiene características de mieloma, ¿no? Sin llegar tal vez a ese compromiso de hueso como sí se ve en el mieloma. Esa es una de las principales diferencias. Pero, como vemos acá, causa neuropatía hasta un 70%. O sea, de por sí el paciente que tiene neuropatía, le agravo la neuropatía con bortezomib. Seleccionen bien a los pacientes que ustedes le plantean dar. Ya pasando al resto de los linfomas, una forma global de dividir a estos linfomas, vemos que el linfoma no Hodgkin de células B se cuenta aproximadamente en un 85%. Y en lo que respecta a células T, hasta un 15%. Pregunta de examen, de todas maneras, ¿cuál es el linfoma no Hodgkin más común? Linfoma no Hodgkin de células B, grandes difuso. Acá lo vemos tal cual. ¿Y cómo es la patología? Porque probablemente le pregunten cómo es la arquitectura patológica de un linfoma difuso. Células monomorfas, es decir, prácticamente, tomen asiento, doctor, tomen asiento, acá en las escaleras, sí. Tomen asiento porque si no me cubren la luz y no veo. Ya, entonces, tiene unas características de células monomorfas. Cuando ustedes les digan un proceso linfoproliferativo, se refieren a eso. Pero si se dan cuenta, esta coloración que se llama hematoxilina eosina no es suficiente para hacer un diagnóstico. Solo acá vemos rosado y morado. Por eso se tiene que llevar a cabo a otro procedimiento que es la inmunistoquímica. Y vemos acá la distribución. Primero, el linfoma difuso. Segundo, el linfoma folicular. Tercero, el linfoma MALT, que ya sabemos que era
tejido linfoide asociado a mucosa, linfoma del manto y leucemia linfocítica crónica. Pero esa es la bibliografía o tal vez la referencia que nos dan del mundo. Probablemente vamos a ver que de Perú va a variar. Entonces el linfoma difuso, que es el más común y que lo debemos estudiar, de los 100 linfomas que nosotros vemos, 60 o 70% van a ser con respecto a esto. Y primero la división era con respecto a la morfología, centroblástico, inmunoblástico, anaplásico. No tenía en sí tanta relevancia, porque esa es una clasificación ya más o menos antigua, y recordemos el panel de inmunohistoquímica que nosotros le pedimos. CD20, ¿para qué sirve? Para ver si es un linfoma de células B. CD3, ¿para qué? Linfoma de células T, muy bien. CD10, ¿para qué? Para saber si este linfoma surge del centro germinal. Y dentro de todo, ¿cuáles son los de peor pronóstico que debemos ver acá? El principal es el MYC. El MYC, que es una proteína intranuclear que nos traduce que estamos ante un linfoma altamente agresivo y ya requiere tratarse a la brevedad. MUN1, que es un marcador también que otorga agresividad, sobre todo de linfomas con cierta diferenciación de células plasmáticas. Y esto también es muy importante. Nosotros por medio de inmunohistoquímica, estas son las coloraciones de inmunohistoquímica. Este es hematoxilina eosina y estas son las coloraciones de inmunohistoquímica. CD10, es decir, que esto surge del centro germinal. MUN1 tiene ciertas características de células plasmáticas. ¿Y cómo yo llego a saber si es un centro germinal o no centro germinal? Esta también es pregunta de examen. Por medio del algoritmo de Hans. Solo por inmunohistoquímica, un centro germinal es de mejor pronóstico que el no centro germinal, ¿ya? Pero hay un examen que se hace en la parte de genética, que es el perfil de expresión génica, como vemos acá, que llega a dividir los linfomas centrogerminales y los de células B activado. Doctor, ¿eso me interesa en algo? Sí, porque miren, la sobrevida a los 5 años del centro germinal, casi 60%, y del células B activado, 31%. Es decir, si yo tengo la oportunidad de hacer el perfil de expresión génica y sale un ABC o células B activado, probablemente el pronóstico no va a ser tan bueno. Estas son las famosas curvas de sobrevida de Kaplan-Meier. Y también nosotros, por medio de un examen que se llama FISH, la hibridación in situ por fluorescencia, que llegamos a determinar este material genético para ver si hay un rearreglo. Nosotros, cuando ya sospechamos que estamos ante un linfoma altamente agresivo o de alto grado, debemos realizar este examen que se llama FISH para la búsqueda de un rearreglo del MYC y también del BCL2 y BCL6. ¿Esto a qué nos va a llevar? A catalogar que es una enfermedad doble o triple hit, la que habíamos hablado al inicio, que tiene un pronóstico menor a 1 año y con alta incidencia de infiltración al sistema nervioso central. Nosotros cuando hacemos el estadiaje, obviamente estamos familiarizados con la radiografía, ecografía, tomografía, pero eso no va a ser lo ideal. Lo ideal es hacer un PET-CT. ¿En qué consiste el PET-CT? Consiste en 2 exámenes, PET, tomografía por emisión de positrones, CT, tomografía computarizada. Entonces, esta es la tomografía computarizada y este es el PET. Entonces, vemos que por el PET hay un área que está haciendo realce. Por la tomografía prácticamente no delimita como tal, y si yo superpongo estos, el resultado va a ser este. Y ese es el PET-CT, un área donde vemos un aumento en el metabolismo. ¿En qué se basa este examen? En administrar una medicación, que es un metabolito de la glucosa, FDG, fluorodesoxiglucosa, por un principio también de las células neoplásicas que son altamente ávidas por la glucosa. Entonces lo vamos a ver acá y decir, es positivo. Entonces vemos acá
Un paciente que tiene una gran tumoración supracardíaca en mediastino y posterior al tratamiento, nothing. Y para eso sirve PET-CT. Al hacer el diagnóstico y al finalizar el tratamiento. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran, doctor? En el Instituto Nacional del Cáncer, 1975, estos caballeros, uno de ellos es el autor del libro que es la Biblia de Oncología, el De Vita. Dijeron, hay que juntarnos y hay que tratar estos linfomas, ya. ¿Y de cuál sería la combinación de todos los medicamentos que habían? Toma este, toma este, toma este, chop. Y con eso llegaron a determinar la cura, vemos acá, en más del 60% de pacientes. Excelente, ¿no? Hasta el momento se utiliza el CHOP, ya vamos 50 años. Y ellos, bueno, nunca faltó un avaro que quería agregar el rituximab, y eso se hizo en el 2002. Y le sumó un 12 a 15% más de tasa de cura. Excelente, y eso es lo que usamos actualmente en el hospital. La doctora no van a dejar mentir. Usamos R-CHOP para nuestros pacientes y queremos alcanzar esto. Cuando se hizo por primera vez el estudio, se hizo en pacientes de la tercera edad. Ningún joven, todo de la tercera edad. Ya para el R-CHOP ya se entraron pacientes de 40, 50, 60 años. Y ahorita tranquilamente tenemos manejando pacientes de más de 80 años. ¿Por qué? Porque es una enfermedad curable. Obviamente teniendo las precauciones en cuanto a la dosis. Canelos, Chapner, Shane, De Vita y John. Todavía viven. 4 viven. Entonces, el fenotipo que pedimos, siempre lo que habíamos hablado, ¿no? Los 4 primeros relacionados con un típico linfocito de células B. Pregunta de examen. Esto siempre. ¿Cuáles son los marcadores de un linfocito B? Los 4 primeros. 20, 19, 22, 79. El 20 está relacionado con el uso del rituximab. Y últimamente el CD79 también está relacionado con el uso de una molécula que se llama polatuzumab, que le ha salido la competencia al rituximab. Y han empatado. Esto es de acuerdo a esta clasificación, pero que data del 2017. Ese es el rituximab. Ya habíamos hablado y repasamos los mecanismos de acción. Primer mecanismo de acción del rituximab. Claro, bloqueo directo del receptor y por lo tanto citotoxicidad. Muy bien. Segundo, ¿atrae a quién? A los natural killer. Excelente. Tercer mecanismo, vía el complemento. ¿Ya ven? Ya están, ya son oncólogos. El otro, brentuximab vedotin. ¿Qué es eso, doctor? Brentuximab, anticuerpo. Vedotin, quimioterapia. Doctor, ¿quiere decir que se han unido 2 fármacos para hacer uno solo? Sí. Entonces, muchos lo catalogan, el maestro Aliaga lo cataloga como un viajero con su mochila. La escuela brasileña lo cataloga como el mecanismo de caballo de Troya. ¿Qué es el caballo de Troya? Ya lo han leído en secundaria. Entonces, es que el caballo de Troya no lo dejan como premio en la puerta, abren, empiezan a celebrar, a tomar todos, y en media hora donde están varios caídos, abren la puerta, bajan los que están sanos, enemigos, y comienzan a eliminar los enemigos. Entonces, se acopla el medicamento brentuximab al receptor CD30, y una vez adentro, libera la quimioterapia que es el vedotin. ¿Qué hace? Inhibe la formación de microtúbulos, y por lo tanto, esta célula se destruye. Es decir, 2 mecanismos, uno de acople del receptor y otro de liberación del fármaco de quimioterapia, famoso, que pertenece a la familia de anticuerpos conjugados. Sobre todo ya lo habrán escuchado en linfoma de Hodgkin, pero también se utiliza en linfoma no Hodgkin de células T, ¿no? Y lo que habíamos mencionado, la proteína BCL2, ¿dónde se encuentra? ¿Qué es esto? La mitocondria. ¿Y cuál es la función de la proteína BCL2? ¿Nada? ¿No hace nada? ¿Qué es? Eso, muy bien, Doga. Inhibe la apoptosis.
Si nivel la apoptosis, ¿qué quiere decir? Esta célula nunca va a morir a pesar de estar alterada. Eso es lo que hace la célula neoplásica. Y alguien lo tiene que frenar. ¿Quién lo tiene que frenar? El venetoclax. Lo bloquea y se destruye esa célula. Luego tenemos en toda esta vía que se ve así como algo difícil, lo es, pero hay que entenderlo, son los receptores de membrana, y en este receptor de membrana vemos una vía de señalización que llega hasta el núcleo. ¿Qué es lo que hace? Normalmente una célula tiene o debe tener un receptor para generar una respuesta, un ligando, perdón, que genere una respuesta en el receptor y por lo tanto en la vía de señalización, y esta célula prolifere. ¿Qué es lo que ocurre en la célula neoplásica? No es necesario ese ligando, y de por sí esta célula neoplásica manda señales al núcleo diciéndole prolifera, sáltate la apoptosis, sáltate al sistema inmune. Pero por eso existen mecanismos medicamentos que bloquean este nivel. Un receptor importante es el BTK o tirosinquinasa de Bruton, así se llama. Bruton. Entonces, ahí surgen medicamentos como el ibrutinib para bloquear este receptor y corta toda esa vía de señalización y por lo tanto la célula no prolifera. Pero también hay más medicamentos. Y hemos hablado anticuerpos, hemos hablado de moléculas biespecíficas, terapias celulares como los CAR T-cells también, y deben haber escuchado, ¿no?, la famosa vacuna rusa, ¿no? Ya con eso ya curamos el cáncer, ¿no? Mire, vacunas. No necesariamente. Para un grupo específico probablemente neoplasias, pero no para todos, pero sí están en búsqueda de eso, están, como dice ahí, un rango importante de virus oncolíticos, de citoquinas, que probablemente para cuando ya ustedes se gradúen, esto ya va a ser una realidad. Estábamos hablando que no solamente los linfomas comprometen ganglios, sino también el tracto gastrointestinal. ¿Cuál es el más frecuente fuera de ganglios? El estómago. Pero en este estudio de 1000 pacientes de la clínica Mayo, del Mayo Clinic, vimos que 100 pacientes se perforaron por el tratamiento o de forma espontánea. ¿Y cuál fue el lugar principal de perforación? El yeyuno. Es decir, cuando tenga un linfoma yeyunal, no lo manden a casa, hospitalícenlo, suave con él, porque hay una alta probabilidad de que pueda tener una perforación. Las manifestaciones clínicas, de forma general, las adenopatías palpables, entonces sean bien precavidos con eso. Si esto se ulcera y se hace como una escrófula, probablemente estemos ante un diagnóstico de tuberculosis. Entonces, por ahí se pueden, entrar en el diagnóstico diferencial y confundirnos. Pero como ya hemos llevado la clase, no se van a confundir. I hope so. ¿Sí? Entonces, la revisión completa, no solo de los ganglios, sino también, si se dan cuenta, de testicular, del abdomen para el hepatosplenomegalia, de esta área. ¿Cómo se llama esta área? Boca, Doc. No. Anillo de Waldeyer, amígdala palatina, las adenoides, todo en conjunto, ahí hay tejido linfático. Y sobre todo, cuando compromete esa área, es el pronóstico más adverso porque es más cerca de infiltrar al sistema nervioso. Hacemos también este examen neurológico y también de la piel, porque a veces dicen, no, la piel no, esa es una psoriasis. Y no fue psoriasis, fue un linfoma, sino que se nos pasó por alto. Y los virus relacionados, de todas maneras. Estos son los virus oncogénicos. La mayoría causa directamente el cáncer y en el caso del VIH predispone a aumentar el riesgo. Vemos ahí que aumenta hasta un 300%, sobre todo cuando el CD4 está en menos de 100 en un paciente que no está tan bien controlado su VIH, su carga viral, predispone a, sobre todo, 2 tipos de linfomas, inclusive diría hasta 3. El linfoma primario del sistema nervioso central, el linfoma plasmablástico, que ya lo habíamos hablado, ¿y cuál más? Y el linfoma de Burkitt. Virus de Epstein-Barr, que sí, estas 2 semanas los he tenido ahí a mis alumnos y residentes. Virus de Epstein-Barr predispone el linfoma de Burkitt, el TMK. Lo vamos a ver en una imagen que es muy chévere.
el TNK tipo nasal y el linfoma primario del sistema nervioso central también en un paciente de VIH. Esto de acá es un diagnóstico casi típico de VIH. Y ahora estamos en epidemia, lo describió un alumno de sexto año en el LinkedIn, muy buen trabajo. Estamos actualmente en una epidemia de HTLV1, parte desde la selva, parte de lo que es la costa del Pacífico, pero no lo sabemos. Es muy probable que de todos los que estamos acá, un 30% tengamos la infección de HTLV1. ¿Y cuáles son las vías de contagio? No porque se señalen mal, o sea, ya. La vía sexual, la transfusión, la lactancia como tal. ¿Y cuál es el detalle? Que la gran mayoría no va a ser una enfermedad. Y en caso haga la enfermedad que es leucemia, linfoma de célula adulto, se va a presentar 30 años después del contagio. Estamos teniendo ahorita una paciente con un linfoma cutáneo y con esta enfermedad. Tiene esta infección. Eso es una condición sine qua non. HTLV1 es necesario para tener esta enfermedad. El problema es que es altamente agresiva. Probablemente sus maestros de medicina les digan que el HTLV1 está relacionado con la paresis espástica tropical, y sí lo es, pero la forma más temida es esta, el famoso ATLL, en sus siglas en inglés. Ese es un trabajo que presentó una de nuestras ahorita reciente segundo año, que recopiló toda la data de neoplásicas en cuanto al linfoma de Burkitt. Ya habíamos hablado, ¿no? ¿Qué país debería ser este jovencito? ¿Cuál? ¿Somalia? ¿Cuál? Uganda, muy bien. Uy, cuidado. El doctor Dennis Burkitt viajó a Uganda y juntó todos estos casos, lo reportó, le dieron su nombre. Y vemos que también tienen la patología a nivel retroperitoneal. Tenemos la forma en Burkitt endémica, epidémica de VIH y espontánea. Ya para culminar la parte en linfomas de células T. Hemos hablado todo lo que hemos hablado de linfomas de células B. Ahora linfoma de células T. Y ahí sí es donde predominamos. Ahí hay una alta epidemiología, ven ahí, virus de Epstein-Barr HTLV1. Acá. Entonces, en esa parte es lo que van a ver. Después del difuso, inclusive yo diría más que el folicular, van a ver linfoma TNK y el ATLL. Esa es la distribución de acuerdo a los subtipos y vemos. Ya habíamos visto en la primera figura del Robbins que los linfomas T obviamente tenían su maduración en médula ósea, después en el timo, y de acuerdo a eso iba a la localización, iba a ver de estos 29 tipos. Linfoma TNK, fosas nasales, el tipo enteropatía, intestino delgado, el linfoma cutáneo, hay uno hepatoesplénico y la gran mayoría que son ganglionares. ¿Cuáles son esas características? A los que le encantan los síndromes, el síndrome hemofagocítico. Es una enfermedad tan agresiva que generalmente lo encuentro en escenarios avanzados. ¿Y qué encuentro? Fiebre, citopenias, esplenomegalia, ferritina elevada. Todos estos son hallazgos típicos de un síndrome hemofagocítico. Cuando lo tengan o cuando los encuentren, orienten más o menos su diagnóstico en linfoma T. ¿Cuáles son las características? Que lamentablemente es altamente agresivo. Ya habíamos visto en la segunda diapositiva que su tasa de cura es menos del 20%, un DHL elevado, un buen porcentaje se presenta con hipercalcemia. ¿Por qué es la hipercalcemia? Por una alteración, lo que respecta a la paratormona, compromiso médula ósea en un buen porcentaje al momento del diagnóstico, y yo vengo por agruparlo en 4 grandes entidades. Los que son de ganglios, los extraganglionares, los sistémicos y los cutáneos. Doctor, ¿me tengo que aprender todos? No, con que te aprendas esos 3, inclusive los 2 primeros, el periférico, el anaplásico, el angioinmunoblástico, con que se aprendan el TNK, que es básico, con que se aprendan el ATLL, nada más, inclusive es suficiente. Ya si quieren ahondar en la parte cutánea, la micosis fungoide y el César. ¿Cuántos eran? ¿4 o 5? Ah, sí me lo hago. Y ahí son todos los tipos. Va a predominar obviamente la parte ganglionar. 3/4 partes de los pacientes con linfoma T lo van a encontrar acá. Y los demás van a ser un mix. Doctor, son varios. Sí.
Son varios. Inclusive los patólogos quieren seguir dividiéndolos en espesos, ¿no? Pero vemos, ¿cuáles son las principales diferencias de los T con los B? A ver, mire doctor, en estadios avanzados más encuentro los de células T. Doctor, los síntomas B, curiosamente los síntomas B más se encuentran en linfomas T. Infiltración de la médula ósea es el doble de los linfomas B, miren. Chévere. Y el compromiso cutáneo mucho más ocurre en el linfoma T. Esto es pregunta de examen. Esto sí o sí es pregunta de examen. Y no solo es su examen de acá de alumnos, ¿no? Sino también de residencia. Y en el MIR inclusive. Y vemos cómo es la sobrevida. La sobrevida no es tan buena. ¿Cuál es el peor de todos? El que les mencioné, el ATLL. Miren esa curva. Triste. Curva, mira, marrón. ¿Y cuál es el mejor? El anaplásico. Ahí está. Pregunta también de examen. ¿Cuál de los linfomas T es el que mejor pronóstico tiene y altamente curable? El anaplásico ALK positivo. Ahí está, yo no miento, mira. A veces, pero ya, en esa vez no. Ahí está. El doctor Enríquez, un colega mío, chiclayano de la Pedro, presentó este trabajo latinoamericano, 2.110 pacientes de toda Latinoamérica. Perú participó con un buen grupo, miren. Y la prevalencia de este leucemia linfoma de células del adulto, un 39%. Los esquemas que le dieron, y miren su sobrevida, no era tan buena, un 30-40%. Cómo se ha participado, ¿no? La alta incidencia de Perú. Ahí vemos Perú, ¿qué predominaba? Predominaba sobre todo el periférico, segundo el rojito. ¿Cuál es el rojito? El ATLL, y ahorita vamos a ver uno mejor. Otro trabajo, porque si se dan cuenta son en años diferentes, este 2023, este 2021, y lo puse inclusive en segundo lugar el TNK nasal. Entonces, si quieren ver de estudiar, obviamente el T periférico, el TNK y el ATLL, ahí está. Y la forma más que nada de poder hallarlo en cuanto a la parte patológica. Marcadores como el HTLV1, el CD25 orientan a un ATLL. El CD30 es un marcador típico, también pregunta examen, del anaplásico de células grandes. Ya los demás son detalles netamente más de utilidad para patólogo. Eso es lo que le quería mostrar. Allá por 1950, 60, el doctor, el que funda patología acá en el hospital, el doctor Pedro Weiss, describe por primera vez estas lesiones. En ese momento eran conocidos como granuloma letal de la línea media o linfoma angiocéntrico. Le ganaron en publicar. Publican de Estados Unidos esto y allá no siendo tan común, sino siendo más común acá. Por eso si tienen algo para publicar, háganlo, si no, alguien les va a ganar, dar el siguiente paso. ¿Por qué se caracteriza? Por lesiones que comprometen esta área, periorbitaria, fosa nasal, paladar, y inclusive perforar. En casos ya más raros que sí hemos tenido, linfomas TNK cutáneos. Miren cómo ven la pierna acá comprometida. Y todas esas células infiltradas. Y vemos que la sobrevida no es tan buena, sobre todo cuando lo encontramos en escenarios avanzados. Pero por suerte hemos mejorado en cuanto al diagnóstico, no confundirlo. No, doctor, es una leishmaniasis. No, doctor, es una mucormicosis. Espera, leishmaniasis es más que nada como una úlcera que dan estivogluconato y eso soluciona. La mucormicosis es sobre todo una infección que se desarrolle en pacientes inmunosuprimidos en UCI. Entonces esto no sería. Pero por suerte en escenarios 1, 2, 3, la radioterapia está dando más del 50% de cura en estos pacientes, que los controla muy bien. Este es un paciente bien chévere, acá lo vimos en emergencia. Viene así, con insuficiencia respiratoria. ¿Y qué les llama la atención? Aparte que no se ven sus ojitos. El conglomerado cervical. Le estaba comprimiendo, desviando la vía respiratoria, ya estaba con mayor requerimiento de oxígeno. Uno se anima a hacer la biopsia, ¡clac! Linfoma anaplásico. ¿Cuál, doctor?
Ese de ahí, el de arriba, le tocó él, por suerte, ya que es lechero el maestro. Le empezamos quimioterapia, le dimos, y él tenía una parte de patología cardíaca que, digamos, no podíamos darle un antraciclínico como la oxorubicina y le dimos un esquema CO. 6 ciclos y después de radioterapia. Ahí está, saludando al público, chévere. Ese sí es un caso que lo recuerdo con bastante cariño porque fue un pata de 20 años. Él viene por Abones, un gran conglomerado cervical bilateral, si se dan cuenta, había más ganglios que cuello y tenía estos abones, tenía prolongación del timbroprotrombina, múltiples adenopatías palpables, se le llega a hacer la biopsia, bueno, este es del libro, pero él lo que tiene era muchos vasos sanguíneos y se llegó al diagnóstico de un linfoma angioinmunoblástico. Mencionan que el linfoma angioinmunoblástico es el que más tiene tan florida la clínica, tan floridos los hallazgos laboratoriales. Se ingresó a UCI, se le intubó, se le hizo biopsia, recibió quimioterapia en UCI, salió, después inclusive él ha llegado a recibir este fármaco que les dije, el caballo de Troya, brentuximab, también se le controló, pero lamentablemente ya llegando al tercer año sobre vida, fallece ya por progresión de enfermedad. Al menos eso es lo que dice la literatura, que es más que nada, ha habido una congruencia con su sobrevida. Así, antes de ustedes tratar un paciente, más que saber qué darle, estudien la biología del tumor, qué es lo que esperan, cuál es el pronóstico del paciente. Que en paz descanse, Perry. Y eso es lo que le menciono, ¿no? El estudio de un alumno apoyado en eso. Vemos cómo el HTLV1 es muy frecuente en esta área del Pacífico, en la parte de Asia también. Y no está de más hacerse un HTLV1 para poder ver las vías de transmisión, dónde es endémico, ver los subtipos que hay crónicos, agudos o linfomas, y que también lo podemos ver en la sangre periférica. ¿Cómo se llaman estas células? Células en trébol o flower cell. Típicamente se acompaña de hipercalcemias, compromiso cutáneo que vemos acá así de esa forma. Este es de un paciente, ambos son de un paciente de acá del hospital. Y finalmente los linfomas cutáneos, que algunos va a estar relacionados con este marcador CD30 en el linfoma anaplásico cutáneo, y también va a haber una variante de HTLV1 cutáneo. Vemos que el diagnóstico más frecuente del linfoma cutáneo es la micosis fungoide, que van a ver como placas psoriásicas, crónicas, que lo puede manejar tranquilamente el dermatólogo o también el oncólogo, de forma tópica con algunas cremas, clobetasol, que tiene una concentración baja, pero el principal peligro de la micosis fungoide es que puede progresar en el tiempo a un síndrome de Sézary, cuando tiene un eritrodermia del 80% y se encuentran células neoplásticas, como vemos el caso. Hallazgo típico de la micosis fungoide, los famosos microaccesos de Putrier o el epidermotropismo. Para que se despierten, este es un paciente que ingresó a emergencia desde el año pasado. Él vino desde la selva con toda la piel comprometida, con una infección severísima, sangrando, ¿no? Se le dio tratamiento con quimio y tuvo esta respuesta. Tuvo una
no se lancen, no sean víctimas del pacifismo. Y si quieren aprender de ecología, el Hospital Loaiza es una gran cuna de ese aprendizaje. Si hay una pregunta, alguna acotación.